Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un drama que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Preparaos porque vamos a hablar de un escándalo que ha dejado a todos boquiabiertos, la supuesta infidelidad de Halil İbrahim, y la reacción, el dolor y la verdad que finalmente salió a la luz sobre Esla. Como sabéis, este canal está dedicado a manteneros informados sobre todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, con especial atención a las noticias más jugosas y los chismes más candentes. Y hoy, amigos, tenemos un tema que cumple todos los requisitos. Estamos hablando de amor, desamor, traición y por supuesto, mucho drama. Así que si eres de los que adoran el chismecito, y te encanta enterarte de todo lo que ocurre detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola primicia, ni una sola noticia, ni un solo chisme jugoso. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Así estarán siempre al día con todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Halil İbrahim y Esla, al menos públicamente, parecía un cuento de hadas. Dos jóvenes talentosos, guapos y exitosos, que se enamoraron bajo los reflectores. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y parecían estar locamente enamorados. Su relación, como la de muchos famosos, era seguida de cerca por sus fans y por los medios de comunicación. Y como suele ocurrir, la felicidad pública a menudo esconde secretos oscuros. Asterisco el romance idealizado, un escaparate de felicidad efímera asterisco. Para entender completamente la magnitud del escándalo, es crucial recordar la imagen que Halil İbrahim y Esla proyectaban al mundo. Sus apariciones públicas eran un derroche de afecto. Alfombras rojas, eventos glamurosos, entrevistas conjuntas, en cada oportunidad, la pareja parecía encarnar la perfección. Se elogiaban mutuamente hablando de su profundo amor y admiración. Esla, conocida por su elegancia y talento, irradiaba felicidad junto a Halil, un actor en ascenso con un físico atractivo y una creciente base de fans. Sus redes sociales eran un escaparate de su idílica relación. Fotografías románticas en lugares exóticos, mensajes llenos de cariño y promesas de un futuro juntos. Los fans, ávidos de presenciar la felicidad de sus ídolos, celebraban cada publicación, cada interacción. Comentarios como "son la pareja perfecta" o "ojalá su amor dure para siempre" inundaban sus perfiles. La imagen que vendían era la de un amor inquebrantable, una unión predestinada a perdurar en el tiempo. Pero como un castillo de naipes, esta fachada de perfección se basaba en cimientos frágiles. La vida en el mundo del espectáculo, con sus constantes presiones, tentaciones y la voraz atención de los medios, puede ser un terreno fértil para la inestabilidad. La idealización del amor, la necesidad de mantener una imagen pública, y la dificultad de conciliar la vida personal con la fama, crearon un caldo de cultivo propicio para la tormenta que estaba por desatarse. Asterisco los primeros susurros, rumores que se expanden como la pólvora asterisco. Los rumores de una posible infidelidad comenzaron a circular hace unas semanas, como suele ocurrir con estas cosas. Al principio fueron solo susurros, pequeños comentarios en foros de internet, menciones en cuentas de chismes de Instagram. Pero poco a poco estos rumores se hicieron más fuertes, más persistentes, y comenzaron a ser recogidos por algunos medios de comunicación turcos. Se hablaba de una tercera persona, de encuentros secretos, de mensajes comprometedores. Pero claro, todo era rumores, supuestas evidencias, nada concreto. El mundo digital, con su capacidad de amplificar rumores y difundir información a la velocidad de la luz, se convirtió en el epicentro de la especulación. Los foros de discusión, los grupos de fans y las cuentas de chismes en redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. La pregunta "¿será verdad?" se convirtió en el mantra de muchos. Los primeros rumores se basaban en vagas insinuaciones y en el análisis de las interacciones en redes sociales. Se señalaban comentarios sospechosos, me gusta en fotografías de personas desconocidas y la repentina ausencia de publicaciones conjuntas. Algunos incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de Halil e interpretar gestos y miradas como evidencia de una infidelidad.
A medida que los rumores ganaban fuerza, los medios de comunicación comenzaron a prestar atención. Portales de noticias y programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo empezaron a mencionar la posible crisis en la relación de la pareja. Sin embargo, la falta de pruebas concretas obligaba a ser cautelosos. Se hablaba de fuentes cercanas, de informaciones no confirmadas, pero nada que pudiera probar la infidelidad. Asterisco asterisco la tensión palpable, la incertidumbre que lo invadía todo asterisco asterisco. La tensión se palpaba en el aire. Los fans de la pareja, divididos entre la incredulidad y la preocupación, no sabían qué creer. ¿Era todo un invento, una conspiración para dañar la imagen de la pareja? ¿O había algo de verdad en todo esto? Esla, por su parte, se mantenía hermética sin hacer declaraciones públicas, lo cual, por un lado, es comprensible, porque es una situación muy difícil de manejar, y por otro alimentaba aún más los rumores. Halil Ibrahim, por su parte, se limitaba a negar las acusaciones a través de sus representantes, y a mostrarse tranquilo y sonriente en las redes sociales. Pero como decimos, quien calla otorga, o en este caso, quizás, la mentira tiene patas cortas. La incertidumbre se convirtió en el principal protagonista. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación de Halil y Esla, se enfrentaban a la difícil tarea de discernir la verdad. La confianza, un elemento crucial en cualquier relación, se veía erosionada por los rumores y la falta de transparencia. La postura de Esla, al mantenerse en silencio, generó diferentes reacciones. Algunos interpretaron su silencio como una señal de dolor y vulnerabilidad, mientras que otros lo vieron como una estrategia para evitar alimentar la polémica. En cualquier caso, su falta de declaraciones contribuyó a aumentar la intriga y a mantener la atención de los medios y del público. Halil Ibrahim, por su parte, adoptó una postura defensiva. A través de sus representantes, negó rotundamente las acusaciones de infidelidad y se mostró confiado en que la verdad saldría a la luz. Sin embargo, su actitud en redes sociales, donde intentaba mostrar una imagen de normalidad y felicidad, no convencía a todos. La frialdad de sus publicaciones y la ausencia de interacciones con Esla alimentaron aún más las sospechas. Asterisco asterisco la explosión de la bomba, la verdad sale a la luz con pruebas irrefutables asterisco asterisco. La situación llegó a un punto crítico cuando, ¡boom!, la bomba explotó. Una serie de fotografías y conversaciones privadas fueron filtradas a los medios. Fotografías en las que se veía a Halil Ibrahim con otra mujer, en situaciones comprometedoras. Conversaciones que dejaban claro que la relación entre ellos iba más allá de una simple amistad. Mensajes con dobles sentidos, citas secretas, promesas de amor. La verdad, al fin, salió a la luz. Y con ella el dolor, la decepción y la ira. La filtración de las pruebas fue el punto de inflexión. Las fotografías, tomadas en diferentes momentos y lugares, mostraban a Halil Ibrahim en compañía de otra mujer, en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Abrazos, besos, miradas cómplices, las imágenes evidenciaban una intimidad que iba más allá de lo profesional. Las conversaciones privadas extraídas de mensajes de texto y de aplicaciones de mensajería, revelaron detalles sobre los encuentros secretos, las promesas de amor y las estrategias para mantener la relación en secreto. Los mensajes, llenos de pasión y anhelo, contrastaban brutalmente con la imagen pública de Halil e hicieron evidente la traición. La filtración de estas pruebas fue un duro golpe para la imagen de Halil Ibrahim y un duro despertar para los fans que aún se aferraban a la esperanza de que los rumores fueran falsos. La verdad, por dura que fuera, se impuso. Asterisco asterisco el impacto sísmico, reacciones en cadena ante la revelación asterisco asterisco. El impacto fue enorme. Los fans de la pareja, aquellos que creían en su amor incondicional, se sintieron traicionados. La imagen de Halil Ibrahim quedó por los suelos, y su reputación se vio seriamente dañada. Esla, la supuesta víctima de esta infidelidad, fue el centro de todas las miradas. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? La presión mediática era enorme, y todos esperaban su reacción. La reacción de los fans fue diversa pero mayoritariamente de decepción y enfado. Aquellos que habían idealizado la relación de Halil y Esla se sintieron profundamente traicionados. La imagen de la pareja perfecta, la encarnación del amor romántico, se desmoronó ante sus ojos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, de críticas hacia Halil Ibrahim y de apoyo incondicional a Esla. La reputación de Halil Ibrahim sufrió un duro revés.
Las marcas que lo patrocinaban y los productores con los que trabajaba empezaron a distanciarse. Los proyectos en los que estaba involucrado quedaron en entredicho y su futuro profesional se volvió incierto. La infidelidad, además de dañar su vida personal, tuvo graves consecuencias en su carrera. Esla, por su parte, se convirtió en el foco de la atención mediática. Todos esperaban su reacción, su postura ante la traición y sus decisiones futuras. La presión era enorme y la expectación, máxima. *** La voz de Esla, un comunicado que conmueve al mundo ***. Y entonces Esla habló. A través de sus redes sociales, emitió un comunicado en el que confirmaba la infidelidad de Halil Ibrahim, y expresaba su dolor y su decepción. Con palabras sinceras y conmovedoras, Esla compartió su experiencia, su sufrimiento, y su proceso de sanación. Es un momento muy difícil, escribió. Me siento profundamente herida, pero también fuerte. La traición duele, pero me niego a dejar que me defina. Estoy aprendiendo a perdonar, a perdonarme y a seguir adelante. La reacción a su comunicado fue masiva. Millones de personas en Turquía y en todo el mundo le mostraron su apoyo. Mensajes de cariño, de solidaridad y de admiración inundaron las redes sociales. Esla se convirtió en un símbolo de fortaleza y de resiliencia. Su valentía al hablar abiertamente de su dolor, y su decisión de no dejarse vencer por la adversidad, inspiraron a miles de personas. El comunicado de Esla fue un ejemplo de honestidad y valentía. En lugar de esconderse o de minimizar el daño, Esla decidió compartir su dolor con el mundo. Sus palabras, llenas de sinceridad y de emociones, resonaron en el corazón de millones de personas. En el comunicado, Esla confirmó la infidelidad de Halil Ibrahim y expresó su profundo dolor y decepción. Sin embargo, también dejó claro que no se dejaría vencer por la traición. Expresó su determinación de sanar, de perdonar y de seguir adelante. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Miles de mensajes de apoyo y admiración inundaron las redes sociales. Esla se convirtió en un símbolo de fortaleza y de resiliencia, una mujer que, a pesar del dolor, decidía enfrentar la adversidad con valentía y dignidad. *** El debate público. Reflexiones sobre la traición y el perdón ***. La infidelidad de Halil Ibrahim y la reacción de Esla se convirtieron en un tema de debate público. ¿Cómo se puede perdonar una traición? ¿Es posible reconstruir una relación después de una infidelidad? ¿Qué papel juegan las redes sociales en este tipo de situaciones? Estas y otras preguntas fueron planteadas por expertos, por psicólogos, y por el público en general. El escándalo desató un intenso debate sobre la naturaleza de la traición, el perdón y las relaciones sentimentales. Expertos en psicología y relaciones de pareja fueron invitados a programas de televisión y a radio para analizar el caso y ofrecer sus perspectivas. Se discutió sobre las diferentes formas de afrontar una infidelidad, sobre la importancia de la comunicación y la confianza en una relación y sobre la posibilidad de reconstruir una relación después de una traición. También se abordó el papel de las redes sociales en este tipo de situaciones y cómo la exposición mediática puede afectar la vida personal de las personas. La opinión pública se dividió. Algunos consideraron que la infidelidad era imperdonable, mientras que otros defendieron la posibilidad del perdón y la reconciliación. La historia de Halil Ibrahim y Esla se convirtió en un espejo en el que muchos reflejaron sus propias experiencias y reflexiones sobre el amor y las relaciones. *** Consecuencias profesionales, el precio de la fama ***. El escándalo, por supuesto, tuvo consecuencias en la carrera profesional de ambos. Halil Ibrahim, al menos por el momento, ha perdido varios contratos publicitarios, y su imagen se ha visto seriamente dañada. Esla, por su parte, ha recibido aún más apoyo y cariño por parte de sus fans, y su popularidad ha aumentado. Sin embargo, es importante recordar que estas son personas reales, con sentimientos reales, y que están sufriendo en este momento. Las consecuencias profesionales del escándalo fueron inmediatas y evidentes. Halil Ibrahim, debido a su comportamiento, sufrió un duro golpe en su carrera. Las marcas que lo patrocinaban rescindieron sus contratos, los productores reconsideraron su participación en futuros proyectos y su imagen pública se vio seriamente dañada. Esla, por el contrario, experimentó un aumento en su popularidad y en el apoyo de sus fans. Su valentía al hablar sobre su dolor y su negativa a dejarse vencer por la adversidad le granjearon el respeto y la admiración del público.
Es importante recordar que, más allá de las consecuencias profesionales, el escándalo afectó profundamente la vida personal de Halil y Esla. Ambos, como personas reales, tuvieron que enfrentarse al dolor de la traición, a la presión mediática y a la difícil tarea de reconstruir sus vidas. *** Lecciones aprendidas, reflexiones sobre el amor y la fama ***. Este caso, queridos amigos, es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales. Es un recordatorio de que, detrás de la fachada de la perfección, a menudo se esconden problemas y conflictos. Y es una lección sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto en las relaciones. El escándalo de Halil Ibrahim y Esla nos dejó valiosas lecciones sobre la naturaleza del amor, la fama y las relaciones personales. Nos recordó que, detrás de la fachada de la perfección, a menudo se esconden problemas y conflictos. Nos mostró cómo la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar la vida personal de las personas y cómo la honestidad, la comunicación y el respeto son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. El caso también nos invitó a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestras vidas y cómo la exposición mediática puede afectar la intimidad y la privacidad. En resumen, un drama con múltiples capas ***. En resumen, la historia de Halil Ibrahim y Esla es un drama de proporciones épicas que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos visto el amor, la traición, el dolor y la resiliencia. Hemos sido testigos de la caída de una imagen pública y del renacimiento de una mujer que ha demostrado su fortaleza ante la adversidad. Hemos analizado la supuesta infidelidad de Halil Ibrahim, la verdad que salió a la luz, y la valiente respuesta de Esla. El escándalo de Halil Ibrahim y Esla fue un drama con múltiples capas, una historia que combinó elementos de amor, traición, dolor y resiliencia. Fue un relato de la caída de una imagen pública idealizada, del dolor de la infidelidad y de la valentía de una mujer que decidió enfrentar la adversidad con dignidad. *** Mi análisis personal, el poder de la resiliencia ***. Quiero daros las gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Sé que estos temas son delicados, pero creo que es importante analizarlos y reflexionar sobre ellos. En mi opinión personal, la historia de Halil Ibrahim y Esla es una clara muestra de la fragilidad de la fama y de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las tentaciones y la dificultad de conciliar la vida personal con la exposición pública pueden ser devastadoras para una relación. Sin embargo, también quiero destacar la fuerza y la resiliencia de Esla. Su valentía al hablar abiertamente sobre su dolor, su decisión de no dejarse vencer por la adversidad y su capacidad para perdonar son un ejemplo inspirador. Esla nos ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. ***, tu opinión importa, un llamado a la reflexión ***. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Halil Ibrahim merece una segunda oportunidad? ¿Cómo habríais reaccionado vosotros en la situación de Esla? Dejad vuestros comentarios abajo, me interesa mucho saber vuestras ideas. Y por supuesto, no olvidéis dar me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen más noticias y más chismes del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Chao.